Aureliana Queiroz subió lentamente la amplia escalera de mármol de la sede de la empresa. Cada uno de sus pasos resonaba bajo los altos techos del antiguo edificio del centro de Porto Alegre. Aunque era por la mañana temprano, el aire húmedo ya estaba cargado del sofoco característico del verano brasileño. Se arregló el pelo oscuro, impecablemente peinado, con un movimiento familiar, y abrió la enorme puerta de su despacho. Queiroz Transportes ocupaba todo el edificio de 4 plantas. Marcelo, el marido de Aureliana, lo había comprado hacía 15 años, cuando su pequeña empresa de transportes empezó a crecer rápidamente. Ahora es una de las mayores empresas logísticas de la región. Aureliana se deja caer en un sillón de cuero y enciende el ordenador. Eran las 7:30. Siempre llegaba antes que el resto de la plantilla. Le daba tiempo a revisar los informes en silencio antes de que la oficina se llenara con el zumbido habitual de voces y llamadas telefónicas. Abrió la carpeta del Departamento de Envíos Internacionales y frunció el ceño. Llevaba 3 meses observando incoherencias extrañas en los informes. Pequeños errores, pequeños retrasos, documentación confusa. Todo ello iba conformando poco a poco un cuadro inquietante. A las 9 en punto, llamó al jefe del departamento a su despacho. «José, ¿puedes explicarme por qué un envío para Silva Industrial lleva 4 días parado en la aduana?» Su voz sonaba tranquila, pero había en ella una nota claramente amenazadora. Un hombre de mediana edad empezó a revisar nerviosamente los papeles. «Señora Queiroz, ha habido una pequeña confusión con el papeleo». ¿Una pequeña confusión? Debido a esta confusión, perdimos 100.000 reales. Eso solo en este contrato. ¿Y cuántos casos así ha habido en el último trimestre? Aureliana abrió una tabla en el ordenador con las irregularidades anotadas. La lista ocupaba varias páginas. Giró el monitor hacia José. «Explícame cada punto». A mediodía, el panorama estaba muy claro. 3 miembros del departamento habían cometido sistemáticamente graves errores en su trabajo. Isabela Santos, una chica joven que solo llevaba 6 meses en la empresa, confundía regularmente la documentación. 2 de sus compañeros, Paulo y Ricardo, no cumplían los plazos ni respondían a las peticiones urgentes de los clientes. Aureliana llamó a los 3 a la sala de reuniones. Se sentó a la cabecera de una larga mesa, con los expedientes personales y las carpetas de pruebas de su incompetencia frente a ella. «Caballeros, he realizado un análisis exhaustivo de su trabajo en los últimos 3 meses. Los resultados son decepcionantes». Abrió la primera carpeta. «Isabela, por tu culpa, la empresa ha perdido 2 clientes importantes. Paulo, tu negligencia ha provocado la interrupción de entregas importantes. Ricardo, tus informes contienen errores críticos». Isabela, una frágil muchacha de largo cabello castaño, intentó objetar algo, pero Aureliana levantó la mano, deteniéndola. «Se acabó. La empresa no puede permitirse este nivel de incompetencia. Pueden retirarse. Seguridad les acompañará a sus puestos de trabajo, donde recogerán sus efectos personales. Después, por favor, abandonen el edificio». Mientras salían, Aureliana sintió un ligero dolor de cabeza. No le gustaba despedir a la gente, pero a veces era necesario. Sacó un analgésico del cajón de su escritorio y se lo tomó con agua. Llamaron a la puerta. Era María Oliveira, su antigua amiga y jefa de recursos humanos. «He oído que has despedido a 3 personas del departamento internacional». María se sentó en el borde del escritorio. «Sí, ellos...». No tuvo tiempo de terminar. La puerta se abrió y Marcelo entró en el despacho. Alto, elegante, con un traje gris inmaculado, irradiaba la confianza habitual de un hombre de negocios de éxito. «¿Qué has hecho?». Su voz sonaba inusualmente áspera. «No tenías derecho a despedirlos sin consultarme». Aureliana miró sorprendida a su marido. «¿Desde cuándo tengo yo que coordinar las decisiones de personal? Tú mismo me delegaste esa autoridad hace 5 años. Los tiempos cambian. Actúas demasiado impulsivamente». Marcelo se paseó nervioso por el despacho. «¿Impulsivamente? He pasado 3 meses reuniendo pruebas de su incompetencia. Tome, eche un vistazo». Le tendió una carpeta con documentos. Marcelo ni siquiera miró los papeles. «Deberías haber hablado de esto conmigo». María salió en silencio del despacho, dejando sola a la pareja. Aureliana sintió que la irritación crecía en su interior. «Marcelo,
Esta gente ha causado pérdidas millonarias a la empresa. ¿Qué pasa contigo? Nunca te habías metido en mis decisiones de personal. Se detuvo junto a la ventana, mirando la concurrida calle de abajo. La próxima vez consúltame. Por la noche, cuando Aureliana estaba a punto de irse a casa, llegó a su teléfono un mensaje de su marido. Siento lo de esta noche. ¿Cenamos en Casa Verde? He hecho nuestra reserva favorita. El restaurante Casa Verde era su lugar especial. Era donde Marcelo le había pedido matrimonio hacía 20 años, donde celebraban todos los acontecimientos importantes de sus vidas. Aureliana dudó unos minutos, pero luego dijo que sí. Marcelo la esperaba en la entrada con un ramo de sus orquídeas favoritas. Sonaba música tranquila en el restaurante, y el camarero los acompañó a una mesa en un acogedor rincón junto a la ventana. «Esta noche me he equivocado», empezó Marcelo mientras les traían el vino. «Estás haciendo un gran trabajo dirigiendo al personal. Yo solo estaba, demasiado ansioso por otros problemas». «¿Qué problemas?». Aureliana miró a su marido con atención. «Solo las cosas habituales del trabajo, nada serio». Él sonrió y levantó su copa. «Brindo por ti, mi chica lista. Te agradezco mucho todo lo que haces por la empresa». La cena transcurrió en silencio. Hablaron del hijo de Tiago, que acababa de empezar la universidad, comentaron los planes para el fin de semana. Pero en el fondo de su mente, Aureliana sentía que algo había cambiado. En el comportamiento de su marido había una falsedad que nunca antes había existido. Pasó una semana después de los despidos. El departamento internacional se iba familiarizando poco a poco con el nuevo personal. Aureliana estaba revisando el correo de la mañana cuando llamaron a la puerta. María entró con una taza de café recién hecho. «Hoy llegas temprano», sonríe Aureliana a su amiga. «Se me ocurrió traerte café colombiano de verdad. ¿Recuerdas que lo trajo mi hermano?». María dejó la taza sobre la mesa. «¿Cómo van las cosas en el departamento internacional?». «Las nuevas contrataciones van bien. No hay retrasos. La documentación está en orden». Aureliana dio un sorbo a su café. «Ni siquiera entiendo cómo aguantamos a los anteriores tanto tiempo». María tomó asiento en la silla de visitas. «¿Y cómo está la casa? ¿Marcelo sigue enfurruñado por el despido?». «Más o menos se ha calmado. Pero…». Aureliana dejó de hablar al notar movimiento en el pasillo a través de la mampara de cristal de su despacho. Isabela Santos pasó por delante de su despacho. Con un estricto traje negro y tacones altos, se dirigía confiada hacia el despacho de Marcelo. «¿Qué hace ella aquí?». Aureliana se levantó bruscamente. «¿Quizá ha venido a recoger unos papeles?», sugirió María insegura. Una semana después de que la despidieran, todo el papeleo se hizo el mismo día. Aureliana caminó decidida hacia el despacho de su marido. La secretaria intentó detenerla. «Señora Queiroz, el señor Marcelo tiene una reunión importante». Pero Aureliana ya había abierto la puerta. Isabela estaba sentada en el sillón frente al escritorio de Marcelo con sus largas piernas cruzadas. Al ver aparecer a Aureliana, ambos se sobresaltaron. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó fríamente Aureliana. Marcelo se ajustó la corbata. «La señorita Santos vino a pedir su reincorporación». «¿Y qué le has contestado?». «Le he explicado que era imposible». Marcelo se levantó. Isabela ya se iba. La chica se levantó, subiéndose la falda. «Adiós, señor Queiroz». «Señora Queiroz». Salió, haciendo sonar sus tacones en el suelo de mármol. «¿Por qué no me dijiste que venía?». Aureliana miró a su marido con atención. «Vino sin avisar. No quería molestarte por nada». Por la noche, en casa, el ambiente era tenso. Su hijo Tiago estaba sentado a la mesa, metido en el teléfono, sin apenas tocar la comida. «¿Cómo van las cosas en la universidad?», preguntó Aureliana, tratando de aligerar el ambiente. «Bien», murmuró Tiago, sin levantar la vista. «Hijo, tu madre te está hablando», dijo Marcelo con severidad. Tiago se apartó del teléfono a regañadientes. «Mucho estudio. El profesor Antúnez ha asignado un proyecto difícil sobre economía». «Puedo ayudar», se ofreció Aureliana. «¿De qué trata el proyecto?». «No hace falta». Tiago se levantó de la mesa. «Ya lo resolveré yo solo». Cuando su hijo se marchó a su habitación, Aureliana se volvió hacia su marido. «¿Qué le pasa?
Antes siempre compartía con nosotros. Está creciendo, se encogió de hombros Marcelo. Es normal. Por la noche, Aureliana estuvo mucho tiempo sin poder dormir. Marcelo estaba tumbado a su lado, dormitando tranquilamente. Ella miraba fijamente en la oscuridad, repasando mentalmente los acontecimientos del día. Algo le preocupaba, algo que no acababa de entender. Cuando llegó al trabajo por la mañana, lo primero que hizo fue revisar las grabaciones de seguridad de ayer. Isabela había pasado demasiado tiempo en el despacho de Marcelo, mucho más de lo necesario para una simple solicitud de reincorporación. A la hora de comer, María pasó a verla. «Pareces preocupada. Marcelo me oculta algo. Y Tiago está muy distante. Quizá deberíamos hablar con él. Con Tiago, quiero decir». Aureliana asintió. «Lo intentaré esta noche». Esa noche llamó a la puerta de la habitación de su hijo. Tiago estaba sentado frente al ordenador, con unos gráficos abiertos en la pantalla. «¿Puedo pasar?» Tiago se encogió de hombros. Aureliana se agachó en el borde de su cama. «Hijo, veo que algo te preocupa. ¿Puedes contármelo?» Tiago se volvió hacia su madre. «No pasa nada, de verdad. Has dejado de hablarnos del todo. ¿Qué ha pasado?» «Nada». Se volvió de nuevo hacia el ordenador. «Solo mucho trabajo en la universidad». Aureliana se dio cuenta de que era inútil continuar la conversación. Se levantó y se dirigió a la puerta. «Mamá», la llamó Tiago. «Solo... ten cuidado, ¿vale?» «¿Qué quieres decir?» «Nada. Olvídalo». Volvió a pinchar el monitor. Aquellas palabras mantuvieron despierta a Aureliana toda la noche. Durante la cena, Marcelo guardó un silencio desacostumbrado y apenas tocó su comida. «¿Ha pasado algo en el trabajo?», preguntó ella. «No, todo está bien». Se levantó de la mesa. «Voy a trabajar al estudio». Aureliana se quedó sola en el comedor. A través de la puerta entreabierta podía oír a su marido hablando con alguien por teléfono, pero no podía distinguir las palabras. Antes no había secretos entre ellos. Ahora cada día traía nuevas preguntas para las que ella no tenía respuesta. En el dormitorio, Aureliana vio una marca de carmín en la camisa de su marido. Una marca rosa muy tenue, casi imperceptible, en el cuello. Ella nunca había usado un pintalabios de ese tono. El lunes empezó como de costumbre. Aureliana llegó temprano a la oficina, cuando la mayor parte del personal aún no había llegado a sus mesas. La recepción olía a café recién hecho. La recepcionista ya estaba en su puesto, preparando los documentos de la mañana para firmar. Al pasar por delante del Departamento de Envíos Internacionales, Aureliana se detuvo en seco. Isabela Santos estaba sentada en una de las mesas. Estaba tecleando algo en el ordenador como si nunca hubiera salido de la empresa. Su etiqueta con su nombre ya estaba sobre la mesa. Aureliana sintió que sus manos se cerraban involuntariamente. Caminó decidida hacia la mesa de Isabela. «¿Qué haces aquí?». Su voz sonaba aparentemente tranquila. Isabela levantó la vista del monitor y sonrió. «Buenos días, señora Queiroz. He vuelto al trabajo. El señor Queiroz ha tomado la decisión de reincorporarme». «¿Sin consultarme?». Aureliana sintió que la ira le hervía por dentro. «Será mejor que lo hable con su marido». Isabela volvió al trabajo. Todo su aspecto demostraba que la conversación había terminado. Aureliana se dirigió al despacho de su marido, conteniendo a duras penas su rabia. Ignorando las protestas de la secretaria, abrió la puerta de un tirón. Marcelo estaba al teléfono, pero puso fin a la conversación cuando ella apareció. «¿Puedes explicarme qué está pasando?». Aureliana apoyó las manos en el escritorio de su marido y se inclinó hacia adelante. «¿Qué está pasando?». Él se reclinó en su silla, desafiantemente tranquilo. «No juegues conmigo. Isabela Santos está sentada en su antiguo lugar de trabajo. ¿Qué se supone que significa eso?». Marcelo suspiró. «He decidido darle una segunda oportunidad». «¿Lo decidiste? ¿No pensaste que debías preguntarme? Por cierto, no soy solo tu mujer, soy la directora financiera de esta empresa. Por eso debes darte cuenta de que a veces hay que tomar decisiones impopulares», se levantó Marcelo. «Isabela es una profesional con talento. Sus errores se debieron a falta de experiencia, nada más». «¿Una profesional con talento?». Aureliana sonrió con amargura. «En 6 meses de trabajo,
ha causado más pérdidas a la empresa que todos los demás empleados juntos. Ya he tomado mi decisión. La voz de Marcelo mostraba irritación. Isabela se queda. Ni hablar. Aureliana sintió un escalofrío al oír aquel tono. En 20 años de matrimonio, nunca había oído a su marido hablarle así. «¿Qué te pasa, Marcelo?», preguntó en voz baja. «Últimamente estás diferente». «No me pasa nada. Solo estoy aprendiendo a confiar en mi juicio». En el pasillo, Aureliana tropezó con María. Su amiga se dio cuenta enseguida de su estado. «¿Qué te pasa?» «Vamos a mi despacho». Cerrando la puerta, Aureliana le contó a su amiga el regreso de Isabela y la conversación con su marido. «Es extraño», frunció el ceño María. «Marcelo nunca se había inmiscuido en tus decisiones de personal». Más al grano, Aureliana abrió una carpeta de archivos. «Aquí están los informes de rendimiento del Departamento Internacional de los últimos 6 meses. Mira estos números. Isabela no solo cometía errores, descarrilaba sistemáticamente contratos importantes». María echó un vistazo a los documentos. Efectivamente, su trabajo ha sido desastrosamente malo, pero quizá... En ese momento se abrió la puerta y Tiago entró en el despacho. Parecía preocupado. «Mamá, ¿puedo hablar contigo?» María se retiró con tacto, dejando solos a madre e hijo. «¿Qué te pasa, hijo?» Tiago se sentó en su silla, frotando nerviosamente la correa de su caro reloj, regalo de su padre por su 18º cumpleaños. «Vi a papá con esa nueva empleada». Aureliana se tensó. «¿Qué quieres decir?» «Estaban en un café cerca de la universidad. Pasaba por delante y...» Se quedó en silencio, eligiendo sus palabras. Estaban sentados demasiado juntos para una reunión de trabajo. Aureliana sintió que el corazón le latía más deprisa. «¿Cuándo fue eso?» «La semana pasada. Quería decírtelo antes, pero... es papá». Tiago bajó los ojos. «No quería creer que él pudiera...» «No pasa nada, cariño», sonrió Aureliana a través de la fuerza. «Gracias por decírmelo». Después de que su hijo se marchara, permaneció inmóvil durante largo rato, mirando por la ventana. Abajo, la gente se apresuraba a sus asuntos, los coches pasaban, la ciudad vivía su vida habitual. Pero para ella, en aquel momento, el mundo entero parecía haberse detenido. Por la noche, se quedó hasta tarde en la oficina, revisando las grabaciones de vigilancia del último mes. En efecto, Isabela había pasado a menudo por el despacho de Marcelo, a veces 5 minutos, a veces 1 hora, a veces solo con una carpeta de papeles, a veces solo por diversión. En casa, Marcelo la esperaba con la cena. «He pedido tu pasta favorita en un restaurante italiano». «No tengo hambre», pasó junto a él hasta el dormitorio. «Aureliana, ¿sigues enfadada por lo de Isabela?» «¿Debería estarlo?» Ella se volvió hacia él. «¿Quizá haya motivos para preocuparse?» «No seas tonta», intentó abrazarla, pero ella se apartó. «¿Sabes qué es lo gracioso?» Aureliana le miró a los ojos. «Siempre pensé que si algo así sucedía, lo sentiría de inmediato. Pero sigues igual. Los mismos gestos, las mismas palabras, las mismas costumbres. Solo los ojos se han vuelto diferentes». «¿De qué estás hablando?» «No importa», sacudió la cabeza. «Estoy cansada. Me voy a la cama». Por la noche se quedó despierta. 20 años de matrimonio. 20 años viviendo juntos, trabajando juntos, planeando el futuro. ¿Podría arruinarse todo por culpa de una joven de piernas largas y sonrisa engañosa? Llegó a la oficina a primera hora de la mañana. Isabela apareció 1 hora más tarde, con un vestido nuevo ajustado y tacones altos. Aureliana la observó a través de las persianas de su despacho mientras caminaba por el pasillo, contoneando las caderas, mientras saludaba a sus colegas, mientras dejaba caer una carpeta fuera del despacho de Marcelo. María trajo café y bollos recién hechos. «¿Cómo estás?» «Pésimo», contestó Aureliana con sinceridad. «Sabes, siempre pensé que Marcelo y yo éramos un equipo. Pasara lo que pasara, siempre estábamos juntos, siempre nos apoyábamos, y ahora... ¿Estás segura de que hay algo entre ellos?» Tiago los vio juntos en el café, y estas constantes visitas a su oficina. «¿Quizá deberíamos hablar directamente con él?» Aureliana negó con la cabeza.
Él lo niega todo, y yo no estoy preparada para oír la verdad. Todavía no. El comportamiento de Marcelo era cada día más extraño. Empezó a quedarse hasta tarde en la oficina, faltando a menudo a las cenas familiares, citando reuniones importantes. Ahora su teléfono estaba siempre boca abajo, y cuando le llegaban mensajes, salía de la habitación para contestarlos. Aquella mañana, Aureliana se dio cuenta de que su marido se había puesto un traje nuevo, azul oscuro, impecablemente confeccionado, evidentemente caro. Siempre habían elegido juntos la ropa, pero era la primera vez que ella veía ese traje. ¿Traje nuevo?, le preguntó durante el desayuno, como de paso. Sí, lo compré la semana pasada. ¿Te gusta? Me pregunto por qué no me consultaste. Marcelo se encogió de hombros. Simplemente pasé por delante de la tienda, lo vi y decidí comprarlo. En sus 20 años juntos, Marcelo nunca había comprado ropa espontáneamente. Cada prenda era elegida con cuidado, con reflexión. Era otro pequeño detalle en la lista de cambios que se acumulaban día a día. En la oficina, Aureliana percibió un inusual murmullo de excitación. Los empleados cuchicheaban, le lanzaban miradas extrañas. Cuando ella pasaba, las conversaciones se apagaban. María entró en su despacho sin llamar y cerró la puerta con fuerza. Deberías saberlo. Han ascendido a Isabela. ¿Qué? Aureliana dejó a un lado los papeles que estaba hojeando. ¿Qué ascenso? Marcelo la ha nombrado directora del proyecto de ampliación del transporte marítimo internacional. Eso significa que a partir de ahora dependerá directamente de él, prescindiendo de ti. Aureliana sintió que se le enfriaban las manos. ¿Cuándo ha ocurrido? La orden se firmó esta mañana. Me enteré por casualidad cuando preparaba el papeleo de las nóminas. En ese momento, se abrió la puerta y apareció la propia Isabela. Tenía un aspecto impecable. El traje crema resaltaba su esbelta figura, el pelo peinado hacia atrás. «Señora Queirós, ¿puedo pasar?», sonrió con la misma sonrisa que hacía castañear los dientes de Aureliana. María salió en silencio, lanzando a su amiga una mirada comprensiva. Quería darle la noticia personalmente. Isabela se dejó caer con elegancia en una silla. «El señor Queirós ha depositado una gran confianza en mí». «No es necesario que continúe», la interrumpió Aureliana. «Ya estoy al corriente de tu ascenso». «Ah», Isabela enarcó ligeramente las cejas. «Esperaba ser la primera en informarte. En cualquier caso, espero una fructífera colaboración». «Se da cuenta de que no está cualificada para este puesto, ¿verdad?» «El señor Queirós piensa lo contrario», se levantó Isabela. «Por cierto, ¿se ha fijado en su nuevo traje? Le ayudé a elegirlo. Su marido tiene un gusto excelente». Se marchó dejando tras de sí una estela de perfume caro y una sensación de desastre inminente. Aureliana marcó el número de su marido. No contestó. Un minuto después llegó un mensaje. «Estoy en una reunión importante. Hablamos luego». En el pasillo, Aureliana oyó a los empleados comentar la noticia. Algunos hablaban de las cualidades profesionales de Isabela, otros insinuaban una relación especial con la dirección. Ante la aparición de Aureliana, todos callaron, desviando la mirada. A la hora de comer, se dio cuenta de que Isabela ya se había trasladado a un nuevo despacho, amplio y con ventanas que daban a la calle principal. Su antiguo asiento en la sala común estaba vacío, y en la puerta del nuevo despacho ya había aparecido una placa con su nombre. Marcelo no apareció hasta la noche. Pasó por delante del despacho de su mujer, sin dirigirle siquiera una mirada, y desapareció tras la puerta de su oficina. 5 minutos más tarde, Isabela se dirigía allí con una carpeta de documentos. Aureliana miró el reloj. 10 minutos, 20, 30, 45. Isabela seguía sin salir del estudio de su marido. María llamó a la puerta. «Vamos a casa, se hace tarde». «¿Ves lo que está pasando?». Aureliana asintió hacia el estudio de su marido. «Lo veo, todo el mundo lo ve». María tomó asiento junto a su amiga. «Sabes, mi madre siempre decía, si quieres saber la verdad sobre un hombre, pregunta a su secretaria». «¿Qué quieres decir?». «Rosa, la secretaria de Marcelo, lleva 15 años trabajando aquí, y es muy leal a la empresa». Aureliana pensó un momento. Rosa sabía realmente todo lo que pasaba en la oficina. Llevaba la agenda de Marcelo,
respondía a sus llamadas, organizaba reuniones. A la mañana siguiente, Aureliana llegó a la oficina antes de lo habitual. Rosa ya estaba allí, siempre era la primera en llegar. «Rosa, ¿puedo hablar contigo?» La secretaria levantó la vista del ordenador. «Por supuesto, señora Queiroz. Aquí no, venga a mi despacho». En el estudio, Aureliana cerró la puerta con fuerza. «Rosa, ¿sabes lo que está pasando últimamente en la empresa?» La secretaria se ajustó nerviosamente las gafas. «No entiendo». «Todos lo sabéis. Marcelo y esa chica, Isabela. ¿Cuánto hace que empezó?» Rosa guardó silencio, frotándose el borde de la blusa. «Rosa, debo saber la verdad. Por favor». «Hace como un mes», dijo finalmente la secretaria en voz baja. Al principio solo eran encuentros frecuentes. Luego empezó a encargarle flores, joyas. Tuve que guardar todos los recibos por separado, no mostrarlos en la contabilidad general. Aureliana se hundió lentamente en su silla. ¿Qué más? Cambió su horario. Ahora tiene reuniones periódicas fuera de la oficina, supuestamente comidas de negocios con clientes. Pero he visto las facturas del restaurante. Siempre una mesa para dos. En ese momento se abrió la puerta y Marcelo entró en el despacho. Al ver a su mujer hablando con la recepcionista, frunció el ceño. «¿Qué pasa aquí?» «Nada». Rosa se levantó rápidamente. Solo le traía unos papeles a la señora Queiroz. Cuando la secretaria se marchó, Marcelo se volvió hacia su mujer. «¿De qué habéis hablado?» «Del trabajo». Aureliana le miró. «¿No se supone que de eso hablan los empleados de la empresa?» «No juegues conmigo. Te vi la cara cuando entré». «¿En serio? Y yo vi tu cara cuando te diste cuenta de que estaba hablando con Rose. ¿Te asustaste?» Marcelo salió silenciosamente del despacho, dando un portazo. Una hora más tarde, Rosa recibió una notificación de despido, supuestamente por revelar información confidencial. Aureliana se sentó en su despacho, mirando el asiento vacío de la secretaria. 15 años de trabajo perfecto, y así, en un instante. Ahora sabía con certeza que su marido era capaz de cualquier cosa. La mañana era inusualmente sofocante para esta época del año. Aureliana se levantó temprano. Hacía semanas que no dormía mucho. Marcelo ya no estaba en casa. Cada vez se iba más al trabajo sin esperarla. Al bajar las escaleras, oyó la voz de su hijo. Tiago hablaba con alguien por teléfono en el salón. «Sí, entiendo. No, mamá no lo sabe. Por supuesto, no diré nada». Al darse cuenta de su madre, terminó rápidamente la conversación. «¿Con quién hablabas?», preguntó Aureliana, entrando en la cocina. «Con un compañero. Sobre un proyecto». Tiago evitó su mirada. Guardaron silencio durante el desayuno. Aureliana miró a su hijo. Se parecía tanto a su padre cuando era más joven. El mismo pelo oscuro y rizado, la misma barbilla testaruda. «Mamá», dijo finalmente Tiago, «quizá deberías tomarte unas vacaciones. ¿Ir a algún sitio?» «¿Por qué? ¿Es que quizás necesitas un descanso de todo esto?» Aureliana miró a su hijo con atención. «¿Sabes algo? ¿Algo que no me estás contando?» «No, es que…» Se levantó de la mesa. «Tengo que ir a la universidad». La oficina estaba en su bullicio habitual. Aureliana se dio cuenta de que el puesto de la despedida Rosa ya había sido ocupado por una nueva recepcionista, una joven que se encogió temerosa al pasar a Aureliana. Nada más entrar en su despacho, apareció María. «Tenemos que bajar, ahora mismo». Había tanta insistencia en la voz de su amiga que Aureliana no hizo preguntas. Bajaron por las escaleras de servicio hasta la entrada trasera. Por aquí rara vez pasaba nadie. Este camino solo se utilizaba para las entregas de mercancías. «Espera aquí». María se llevó un dedo a los labios. Unos minutos después, oyeron voces. Marcelo e Isabela salieron por la puerta trasera, sin fijarse en las mujeres que acechaban tras la columna. «¿Todo listo?» La voz de Isabela sonaba excitada. «Casi. Solo un par de semanas más y la casa estará registrada a tu nombre». «¿Y tu mujer?» Marcelo sonrió. «Esa histérica no se enterará de nada. La casa ya es prácticamente tuya». Aureliana sintió que el corazón le latía con fuerza por dentro. María le apretó la mano con fuerza. «¿Y luego qué?», preguntó Isabela. «Entonces pediré el divorcio. Se quedará con su parte de la empresa y desaparecerá de nuestras vidas». No parece el tipo de mujer que se marcharía sin más. «No tendrá elección.
He pensado en todo. Subieron al coche de Marcelo y se marcharon. Aureliana estaba apoyada en la fría pared. Temblaba. Vamos a mi despacho. María tiró suavemente de su amiga por el brazo. En el despacho, María cerró la puerta y sacó una botella de coñac de la caja fuerte. Tómate una copa. Aureliana se bebió la copa de un trago. Quiere quitármelo todo. La casa, la empresa que construimos juntos. No se lo permitiremos, dijo María con firmeza. Tenemos tiempo, dijo un par de semanas. Así que tenemos que actuar rápido. ¿Cómo? Debe haber pensado en todo. No todo. No sabe que oímos su conversación. Esa es nuestra ventaja. Aureliana asintió lentamente. Tienes razón. Tenemos que actuar. ¿Qué vas a hacer? Primero, comprobaré todos los papeles de la casa. Luego... Se quedó callada, contemplando un plan de acción. En ese momento llamaron a la puerta. Era la nueva secretaria. Señora Queiroz, el señor Queiroz pide que pase a verlo. Marcelo estaba sentado en su escritorio hojeando unos papeles. Ante la aparición de su mujer, ni siquiera levantó la cabeza. Ah, estás aquí. Quería hablar contigo del nuevo contrato. Aureliana miró a su marido, intentando ver en él al hombre que había amado durante 20 años. Pero frente a ella había un extraño, frío, calculador, capaz de traicionar. Por supuesto, cariño, sonrió. ¿Cuál es el contrato? Pasó todo el día fingiendo que no había pasado nada. Sonreía a sus colegas, trabajaba en el papeleo y discutía asuntos de trabajo. Solo María sabía la tormenta que se desataba en su interior. Por la noche, de vuelta en casa, Aureliana empezó a revisar metódicamente todos los documentos relacionados con la propiedad. Habían comprado la casa hacía 15 años, cuando la empresa había empezado a obtener beneficios importantes. Recordaba cómo la habían elegido, grande, luminosa, con un amplio jardín donde Tiago pudiera jugar. En el estudio de su marido había encontrado borradores de algunos documentos. Habría reconocido la letra de Marcelo entre mil. Había hecho anotaciones sobre la reedición de las escrituras. También había tarjetas de visita de agentes inmobiliarios y abogados. Mientras subía al dormitorio, oyó un portazo en el piso de abajo. Marcelo había vuelto. Unos minutos más tarde se oyó su voz. Estaba hablando por teléfono con alguien. Sí, el papeleo está casi hecho. No, no tiene ni idea de nada. Por supuesto, cariño. Todo saldrá como lo habíamos planeado. Aureliana apretó los puños con tanta fuerza que las uñas se le clavaron en las palmas. 20 años de matrimonio. 20 años de convivencia. Y así, sin más, ¿no tiene ni idea de nada? A la mañana siguiente, cogió un taxi para ir a la oficina, dejando el coche en el garaje. Tenía un plan madurado, y para llevarlo a cabo debía actuar con sigilo. María, llamó a su amiga en cuanto apareció en el trabajo. Necesito tu ayuda. Se encerraron en el despacho de María. Aureliana sacó una carpeta de su bolso. Sé cómo vengarme de él, pero no puedo hacerlo sin ti. Aureliana estaba sentada frente al ordenador, redactando cuidadosamente una carta anónima a la agencia tributaria. Había elegido cada palabra con especial cuidado. El documento tenía que parecer lo bastante convincente como para desencadenar una auditoría, pero no tan sospechoso como para ser considerado una mera insinuación. María trajo café recién hecho y se sentó a su lado. A ver qué tengo. Aureliana le desplegó el monitor. La carta detallaba posibles irregularidades en los registros financieros de Queiroz Transportes, incoherencias en los documentos, transferencias sospechosas, extraños patrones de atención al cliente. ¿Crees que es suficiente?, preguntó Aureliana. Más que suficiente. Lo principal es enviar desde una dirección desconocida. Ya he creado una nueva oficina de correos, y enviaré desde fuera de la oficina. Es demasiado arriesgado. Por la tarde, después del trabajo, Aureliana se detuvo en un pequeño cibercafé a las afueras de la ciudad. El lugar había sido elegido por una razón. Aquí no había cámaras de vigilancia, y los clientes no se prestaban atención unos a otros. La carta llegó a la oficina de Hacienda exactamente a las 19:30. Aureliana había elegido la hora a propósito. La jornada laboral ya había terminado, lo que significaba que la carta no se vería hasta la mañana siguiente. En casa le esperaba una desagradable sorpresa.
Marcelo había organizado una cena familiar. Tiago estaba sentado a la mesa, inusualmente vestido, y la sopa de pescado favorita de Aureliana se cocinaba a fuego lento. Decidí complacer a mi familia, sonrió Marcelo, besándole la mejilla. Su contacto hizo que Aureliana contuviera un escalofrío. ¿Cómo podía ser tan normal? Como si no hubiera planeado quitárselo todo, como si no la hubiera traicionado con una joven amante. Muy amable por tu parte, se obligó a sonreír. La cena transcurrió en un ambiente extraño. Marcelo estaba inusualmente locuaz, hablando de los planes de la empresa, de los nuevos contratos. Tiago estaba callado, picoteando su plato. Aureliana mantuvo la conversación, observando atentamente a su marido para ver si notaba su tensión, si se daba cuenta de que tramaba algo. A la mañana siguiente, los inspectores de Hacienda se presentaron en la empresa. Su llegada fue una sorpresa para todos, excepto para Aureliana y María. 4 hombres de riguroso traje presentaron sus papeles de inspección y exigieron acceso a todos los registros financieros. Marcelo llamó a Aureliana a su despacho. ¿Sabes lo que está pasando? Su rostro estaba pálido de preocupación. No tengo ni idea, se encogió de hombros. Solo una auditoría fiscal rutinaria, ¿no? ¿Rutinaria? Tamborileó nerviosamente con los dedos sobre el escritorio. Piden documentos de los últimos 3 años. Todos los documentos, ¿sabes? ¿Y qué? Estamos bien con el papeleo, ¿no? Aureliana observó atentamente la reacción de su marido. Marcelo se volvió hacia la ventana. Claro que estamos bien. Es que va a llevar mucho tiempo. En el pasillo reinaba el pánico. El personal de contabilidad rebuscaba en carpetas de documentos. La recepcionista respondía sin cesar a las llamadas de socios ansiosos que ya habían oído rumores sobre la auditoría. Isabela se pasea entre su despacho y el de Marcelo. Su rostro muestra una ansiedad mal disimulada. Varias veces intentó hablar con Aureliana, pero ésta la ignoró desafiante. A la hora de comer, los inspectores se habían instalado en la sala de reuniones. Revisaron metódicamente los documentos, tomando notas, haciendo preguntas. Prestaron especial atención a los contratos internacionales, los mismos de los que se ocupaba Isabela. María entró en el despacho de Aureliana. Han encontrado algunas discrepancias en los informes. Van a indagar más. ¿Cómo lo sabes? Les he oído hablar. Van a investigar todas las transacciones bancarias del último año. Aureliana sonrió. Estupendo. Eso nos dará tiempo. ¿Tiempo para qué? Para el siguiente paso. Necesito que averigües con qué abogado está trabajando Marcelo por lo de la casa. María asintió. Miraré en los archivos de la nueva secretaria. Todavía no se ha enterado de qué va. Puedo encontrar fácilmente una excusa. Por la tarde, Marcelo se quedó hasta tarde en la oficina. Hacienda requería su presencia para comprobar unos documentos. Aureliana aprovechó para hablar con su hijo. Tiago estaba sentado en su habitación, metido en sus libros de texto. «Hijo, tenemos que hablar». «¿Sobre qué?» No levantó la vista del libro. «Sobre lo que pasa en la familia. Sé que me ocultas algo». Tiago finalmente miró a su madre. «No quiero involucrarme». «Ya estás involucrado. Eres mi hijo, nuestro hijo. Y sabes algo importante». Se quedó en silencio, frotando la página de su libro de texto. «¿Tiene que ver con Isabela?», preguntó Aureliana en voz baja. «Los vi juntos», dijo finalmente Tiago. «No solo en ese café. Se conocieron en distintos lugares. Papá le dijo que la quería, que la dejaría». Aureliana sintió que el corazón se le apretaba de dolor, no tanto por la traición de su marido, sino por lo que estaba pasando su hijo. «¿Por qué no me lo dijiste antes?» «No sabía cómo. Es papá». Las lágrimas brillaron en los ojos de Tiago. «No quería hacerte daño, ni a ti ni a él». Aureliana abrazó a su hijo. «No es culpa tuya. Nada es culpa tuya». A última hora de la tarde, regresó Marcelo. Parecía agotado e irritado. «Esos inspectores están locos», se sirvió un whisky. «Exigiendo unos documentos antiguos, haciendo preguntas idiotas». «¿Quizá deberíamos contratar a un buen abogado?», sugirió inocentemente Aureliana. «Yo tengo abogado», le espetó Marcelo, e inmediatamente titubeó al darse cuenta de que había dicho demasiado. «¿Sí? ¿Desde cuándo?» «Desde hace poco, para trabajar con Hacienda». Se terminó el whisky de un trago y se marchó a su despacho.
Aureliana sonrió. Su marido ni siquiera se daba cuenta de que con cada movimiento nervioso, con cada palabra irritada, se estaba delatando. Obviamente, la inspección había puesto en marcha algunos de sus planes secretos que ella aún desconocía. Pero pronto lo sabría, ahora tenía tiempo de actuar. Sacó su teléfono y envió un mensaje a María. Mañana empieza la segunda fase, prepárate. En un pequeño café a las afueras de la ciudad, Aureliana se reunió con un abogado que María le había recomendado. Gustavo Méndez, un hombre de unos 50 años con una mirada penetrante en sus ojos oscuros, escuchó atentamente su historia. «¿Así que su marido planea ceder la casa a otra persona sin que usted lo sepa?» Hizo anotaciones en un cuaderno con letra pequeña y pulcra. «Sí, les oí hablar por casualidad. Tengo un testigo, un amigo mío. Eso está bien, pero no es suficiente. Necesitamos documentación que pruebe sus intenciones». Aureliana sacó una carpeta de su bolso. «Estos son los borradores que encontré en su despacho, y extractos de cuentas». Empezó a transferir grandes sumas de dinero a unas cuentas desconocidas. Gustavo echó un vistazo a los papeles. «Ahora entiendo por qué María te recomendó tanto. Te has preparado a conciencia. ¿Qué podemos hacer? La casa está a nombre de los dos, ¿verdad?» Gustavo se sacó las gafas y empezó a escudriñar los documentos de la propiedad. «Sí, la compramos a partes iguales hace 15 años». «Estupendo. Así que no puede venderla ni rehipotecarla sin tu consentimiento, pero...» El abogado hizo una pausa. «Podemos hacer algo más interesante». «¿Qué cosa?» «Mientras dure la auditoría fiscal, tu marido estará ocupado. No podrá vigilar de cerca las escrituras de la casa. Podemos aprovechar ese tiempo para volver a escriturar la propiedad enteramente a tu nombre». Aureliana enarcó las cejas. «¿Eso es legal?» «Absolutamente. Tenemos pruebas de sus intenciones de causarte daños materiales. En una situación así, el tribunal suele ponerse de parte de la víctima potencial del fraude». Pasaron las 2 horas siguientes discutiendo los detalles del plan. Gustavo explicaba los entresijos legales, mientras Aureliana anotaba cuidadosamente cada paso. De vuelta a la oficina, lo primero que hizo fue dirigirse al despacho de María. «Ese abogado que conoces es un auténtico genio». «Te lo dije», sonrió su amiga. «¿Cómo ha ido la reunión?» «Ya ha empezado a preparar el papeleo, pero tenemos que actuar rápido mientras Marcelo está ocupado con la auditoría fiscal». En ese momento, una nueva secretaria entró literalmente volando en el despacho. «Señora Queiroz, allí. Los inspectores de Hacienda piden más documentos sobre contratos internacionales». «Cálmese», se levantó Aureliana. «¿Qué tipo de documentos exactamente?» «Todos los contratos del último año y los extractos bancarios de los mismos». Aureliana miró a María. Era incluso mejor de lo que esperaban. Mientras los inspectores examinaban los contratos internacionales, ellas tendrían más tiempo para preparar el papeleo de la casa. Los días siguientes pasaron como un soplo. Aureliana se debatía entre el trato con los inspectores de Hacienda, las reuniones con su abogado y el intento de mantener cierta normalidad en casa. Marcelo estaba cada vez más nervioso. Casi nunca volvía a casa, y si lo hacía, se encerraba en su estudio. Isabela también estaba visiblemente nerviosa. Aureliana la había visto salir varias veces del estudio de su marido, con los ojos enrojecidos de tanto llorar. El viernes, Gustavo llamó con buenas noticias. «Los documentos están casi listos. Solo necesitamos tu firma y unos certificados del banco». «¿En cuánto tiempo podremos tenerlo todo listo?» «Con suerte, en un par de días. He quedado con un notario. Está dispuesto a vernos en cualquier momento». Al mismo tiempo que se preparaban los papeles de la casa, Aureliana se ocupaba de los asuntos financieros. Marcelo y ella tenían varias cuentas conjuntas con importantes sumas de dinero. Siguiendo el consejo de su abogado, empezó a transferir gradualmente el dinero a cuentas separadas abiertas a su nombre. «No en cantidades demasiado grandes», le advirtió Gustavo, «para no levantar sospechas en el banco». Todas las tardes, después del trabajo, Aureliana se reunía con el abogado en el mismo pequeño café. Revisaban los documentos, discutían los detalles, planeaban los siguientes pasos. Una noche, al volver a casa, sorprendió a Tiago haciendo la maleta. «¿Qué haces, hijo?» «Me voy unos días a casa de un amigo».
No la miró a los ojos. Es demasiado duro. Dura. Aureliana abrazó a su hijo. Lo comprendo. Las cosas cambiarán pronto, te lo prometo. Al día siguiente, Gustavo trajo los últimos papeles. Solo falta tu solicitud y la firma del notario. Todo lo demás está listo. Aureliana miró los papeles. Docenas de páginas de texto legal que confirmaban su derecho a la casa. En algún lugar de su mente se agitó una duda. ¿Estaba haciendo lo correcto? Pero entonces recordó la conversación que había escuchado, la traición de su marido, sus planes de dejarla sin nada. Vamos a firmar. Cogió el bolígrafo con decisión. Cuando el papeleo estuvo completo, Gustavo le estrechó la mano. Enhorabuena, la casa ya es toda tuya. Aunque tu marido quiera venderla o rehipotecarla, no podrá hacerlo sin tu consentimiento. Esa noche, sentada en la casa vacía, Aureliana se sintió extrañamente tranquila. Las cuentas bancarias abiertas a su nombre ya tenían sumas importantes transferidas. Las escrituras de la casa estaban a buen recaudo en la caja fuerte de María. La primera fase del plan estaba completa. Quedaba lo más difícil: esperar a que terminara la inspección fiscal y dar el golpe definitivo. Por la mañana temprano, Aureliana metió todo lo necesario en una pequeña maleta. Documentos, un par de conjuntos de ropa, artículos de primera necesidad, todo lo que pudiera necesitar en los próximos días. El resto podría recogerlo más tarde. María la esperaba en el coche a la vuelta de la esquina. Su amiga había insistido en que Aureliana se mudara con ella, ya que cada vez era más peligroso quedarse en casa con Marcelo. ¿Estás segura de que no sospechará nada?, preguntó María mientras conducían por las calles desiertas de la mañana. Está demasiado ocupado con la auditoría fiscal y su amante como para darse cuenta de nada más. Aureliana miró por la ventanilla a la ciudad despierta. La casa de María estaba situada en un barrio tranquilo, a media hora del centro. Era pequeña pero acogedora, con una terraza cubierta de enredaderas en flor. Aureliana se sentía segura aquí. «Ponte cómoda», le dijo María, que la acompañó a la habitación de invitados. «He preparado el armario y el cuarto de baño». Aureliana colocó sus cosas, intentando ocupar el menor espacio posible. No sabía cuánto tiempo tendría que quedarse aquí, pero no quería avergonzar a su amiga. El teléfono rebosaba de llamadas y mensajes de Marcelo. «¿Dónde estás? ¿Por qué no contestas? ¿Qué pasa?». Los ignoró todos. La única persona con la que se mantenía en contacto era Tiago. «Mamá, papá se está volviendo loco». La voz de su hijo sonaba preocupada. «Ha llamado a todos tus conocidos». «Lo sé, cariño. No te preocupes. Todo saldrá bien». Isabela también está nerviosa. La he oído discutir con papá por teléfono. Aureliana solo aparecía por la oficina para trabajar con los inspectores de Hacienda. Elegía a propósito los momentos en que Marcelo estaba ocupado con reuniones o se encontraba fuera de la oficina. La nueva secretaria le informó de que había entrado varias veces, preguntando por su mujer. El señor Queirós parecía muy alterado. Incluso le gritó a la señorita Santos. La inspección estaba llegando a su fin. Los inspectores no habían encontrado infracciones graves. Aureliana no contaba con ello. Lo principal era ganar tiempo, y lo habían conseguido. Todas las noches se sentaba con María en la terraza. Bebían vino, hablaban del pasado, del futuro, de todo menos del presente. ¿Recuerdas cómo empezamos? María sirvió el vino en copas. Una pequeña oficina, 3 empleados, un camión. Y grandes sueños, sonrió Aureliana con tristeza. Marcelo y yo trabajábamos 16 horas al día. Has puesto en esta empresa tanto como él. Incluso más. Mientras él se ocupaba de los contratos, yo construía todo el sistema de trabajo. Al 10º día de su ausencia, Marcelo se volvió más activo. Visitó a los padres de Aureliana, a su hermana, incluso intentó entrar en el piso de María, pero por supuesto ella no estaba. «Señora Queirós», llamó la nueva secretaria. «Su marido ha estado actuando de forma muy extraña. Esta mañana ha destrozado el ordenador de su despacho». Aureliana sonrió. Su plan estaba funcionando. Marcelo estaba perdiendo el control, lo que significaba que empezaba a cometer errores. Isabela también estaba visiblemente nerviosa. Había dejado de llevar trajes de colores vivos,
Apenas se maquillaba, y su andar seguro había sido sustituido por una nerviosa inquietud. «Tiene miedo», comentó María. «Miedo de que todo salga mal». «Que tenga miedo, es solo el principio». Por la noche, Tiago llamó. «Mamá, me voy a vivir contigo. No quiero volver a casa». «¿Sabes dónde estoy?» «Por supuesto. No estoy ciega. He visto tu coche delante de casa de la tía María». Una hora después, apareció con una mochila y un portátil. «Ayer estuve en casa. Papá no está nada bien. Apenas duerme, siempre está llamando a alguien». «¿Y Isabela?» «Vino por la tarde. Se peleaban mucho, se gritaban, rompían algo». María había organizado una segunda habitación para Tiago. «Ahora tengo la casa llena de fugitivos». Al día siguiente, Marcelo envió una carta oficial al correo electrónico del trabajo de Aureliana. «Si no te presentas en la oficina antes del fin de semana, me veré obligado a tomar medidas. Estás perturbando a la empresa». Gustavo recibió la carta. El abogado contestó casi de inmediato. «No contestes. Déjale que se ponga nervioso. Cuanto más se precipite, mejor para nosotros». La inspección fiscal concluyó el jueves. Los inspectores no encontraron infracciones graves, pero el hecho de la auditoría y el comportamiento nervioso de Marcelo ya han dañado la reputación de la empresa. «Es hora de prepararse para el acto final», dijo Aureliana, sentada al atardecer en la terraza con María y Tiago. «¿Estás segura?» María parecía preocupada. «¿Quizá deberíamos esperar un poco más?» «No. Marcelo está al borde de un ataque de nervios. Isabela tiene pánico. Ahora es el momento adecuado». Tiago miró a su madre en silencio, con los ojos llenos de preocupación y admiración al mismo tiempo. El viernes por la mañana, Aureliana sacó todos los documentos de la caja fuerte de María. La casa, los extractos bancarios, las pruebas de la correspondencia de Marcelo con los abogados sobre la rehipoteca de la propiedad. «¿Estás lista?», preguntó María. «Más que preparado. Es hora de darle una lección a un hombre que pensó que podía traicionar a su familia impunemente». La mañana estaba nublada. Pesadas nubes se cernían sobre la ciudad, como presagiando una tormenta inminente. Aureliana había elegido cuidadosamente su atuendo: un estricto traje negro, tacones altos y joyas mínimas. Hoy era el día del desenlace. Llegó a la oficina antes de lo habitual. Aparcó el coche en su sitio habitual, tomó el ascensor, caminó por los pasillos vacíos. El ruido de sus tacones resonaba en las paredes. La nueva secretaria ya estaba sentada en la recepción, pálida, claramente privada de sueño. «¿Ha llegado ya el señor Queiroz?», preguntó Aureliana, aunque conocía la respuesta. Marcelo siempre llegaba a esta hora. «Sí, está en su despacho, con él». La secretaria dudó. «¿Señorita Santos?». Aureliana sonrió. «Me lo imaginaba». Se dirigió con paso seguro hacia el despacho de su marido. En sus manos, una carpeta con documentos que arruinarían sus planes. El tintineo de los tacones contaba los últimos segundos antes de la escena final. Sin llamar, abrió la puerta. La imagen que se abrió ante sus ojos era exactamente la que esperaba. Marcelo e Isabela en el sofá de cuero, el brazo de él alrededor de la cintura de ella, sus rostros demasiado juntos. «¿No interrumpes?». Su voz sonó sorprendentemente tranquila. Se apartaron el uno del otro. Marcelo se levantó de un salto, ajustándose la corbata, e Isabela se bajó frenéticamente la falda. «Aureliana, tú...». Marcelo no esperaba su aparición. «Sí, soy yo, tu legítima esposa. ¿Te acuerdas de la otra?». Isabela intentó escabullirse hacia la puerta, pero Aureliana le impidió el paso. «Quédese, señorita Santos. Usted también debe oír esto». Puso la carpeta sobre el escritorio de su marido. «Aquí están las escrituras de nuestra casa, o mejor dicho, de mi casa ahora». «¿Qué?». Marcelo cogió los papeles. «¿Qué has hecho?». «Lo mismo que ibas a hacer tú, solo que más rápido». Buscó frenéticamente entre los papeles. «Es ilegal. No podías...». «Sí podía, y lo hice, muy legalmente, con la ayuda de un abogado muy competente». Isabela se puso contra la pared, frotando nerviosamente la correa de su bolso. «Marcelo, ¿qué está pasando?». «Lo que pasa, querida». Se volvió Aureliana hacia ella.
Es que la casa que te prometió ahora me pertenece a mí, completa, indivisa y absolutamente legal. Marcelo se puso pálido. ¿Cómo? ¿Se enteró? ¿Sobre tus planes? Esa histérica no se va a enterar de nada. La casa ya es prácticamente tuya. ¿No fueron esas tus palabras? Isabela se volvió bruscamente hacia Marcelo. Prometiste que habías pensado en todo, que no le dejaríamos nada. ¡Cállate!, ladró. No, déjala seguir. Aureliana se hundió en una silla. Me interesa escuchar tus planes, sobre todo la parte en la que me ibas a dejar sin nada después de 20 años de matrimonio. Marcelo cogió el teléfono. Ahora mismo llamo a mi abogado. Puedes llamar, pero antes comprueba las cuentas bancarias. Se quedó helado. ¿Qué quieres decir? Solo compruébalo. Marcelo empezó a comprobar frenéticamente los saldos en su teléfono. Su rostro palidecía a cada segundo que pasaba. ¿Qué has hecho? ¿A dónde ha ido el dinero? A mis cuentas personales. No te preocupes, es perfectamente legal. Puedo documentar que esos fondos los gané durante mis años de trabajo en la empresa. Isabela rompió a llorar. Me lo prometiste. Me prometiste que sería fácil. Creí que... Marcelo se hundió en una silla. ¿Cómo lo sabías? Tenías una gran secretaria, Rosa. Es una pena que la despidieras. Me contó muchas cosas antes de irse. Aureliana colocó una carpeta sobre el escritorio. Aquí está la demanda de divorcio, Marcelo. Lo he preparado todo, solo tienes que firmarla. Tú no puedes hacer eso. Sí puedo, lo estoy haciendo. Querías dejarme sin nada, solo me he adelantado. Isabela se precipitó hacia la puerta. No puedo. Tengo que irme. ¡Para!, gritó Marcelo. Teníamos un acuerdo. ¿Sobre qué? ¿Sobre cómo ibas a engañar a tu mujer? ¿De cómo le quitarías todo? Lo siento, pero no estoy dispuesta a tratar con un hombre que le hace eso a su familia y acaba fracasando. Salió corriendo del despacho. Marcelo la siguió con la mirada, incapaz de creer lo que veían sus ojos. Ya está, se levantó Aureliana. Los papeles del divorcio estarán con mi abogado. Tienes una semana para firmarlos. ¿Y si me niego? Entonces te demandaré, con pruebas de tu adulterio, intento de fraude inmobiliario y fraude financiero. Seguro que a Hacienda le encantaría hacer otra auditoría, una más exhaustiva. Se dirigió a la puerta. En el umbral se dio la vuelta. ¿Sabes qué es lo gracioso? Realmente te quería, te amé durante 20 años, y lo cambiaste por una aventura con una chica que huyó en cuanto olió problemas. María la esperaba en el pasillo. ¿Cómo va todo? Se acabó. Aureliana respiró hondo. Vámonos a casa. Salieron del edificio de la empresa bajo la lluvia que empezaba a caer. Fuertes gotas golpeaban el pavimento, arrastrando el pasado, llevándose con ellas 20 años de vida, amores traicionados y esperanzas truncadas.